La teoría crítica nace en el Instituto de Investigación Social en la Escuela de Frankfurt, Alemania, en 1923. Esta pone énfasis en la evaluación y la crítica de la sociedad y la cultura. Cabe destacar que esta teoría nace por la necesidad que tienen unos grandes autores en darle una crítica a la teoría tradicional. La teoría tradicional radica entre la separación del sujeto y el objeto, es decir, entre el pensar y el hacer. Esta teoría considera que la ciencia es un saber objetivo y neutral guiado por la búsqueda desinteresada de la verdad. Vamos a ver ahora de qué trata la teoría crítica. La teoría crítica se creó en 1923 en la Escuela de Frankfurt. Esta sostenía que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de conceptos. Esta teoría se opone a la separación entre el sujeto y la realidad. Según esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y la experiencia. De este modo, no existe una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Sus principales exponentes fueron Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Esta teoría se basa en el concepto de la industria cultural, que se define como el proceso de convertir la cultura en mercancía, la cual se comercializa a través de los medios de comunicación. La industria cultural mantiene a las personas entretenidas mientras ejerce sobre ellas dominio ideológico. Se trata de un plan de acción para generar productos que promuevan el consumo y la homogeneización para provocar ideas y gustos en las masas. Las industrias culturales crean una cortina de humo la cual no le permite a las personas crear su capacidad ética para analizar el mundo. Los medios de comunicación tienen un efecto adormecedor y alienante que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Un individuo está alienado cuando deja de pensar por sí mismo en sus propios intereses, no actúa con juicio racional, es decir, que pierde la conciencia, la identidad y perspectiva histórica y no juega su papel protagónico en los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales. Al estar los medios de comunicación en manos de las clases dominantes, los monopolios los usan como instrumentos para servir a sus propios intereses. De este modo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la transmisión de las ideologías dominantes. Los pioneros de los estudios culturales fueron Raymond Lewis, Richard Haggard y Edward Thompson, pero toda esta historia comienza con Frank Raymond Lewis. En el siglo XX, en Gran Bretaña, el capitalismo tenía un gran auge, sin importar que afectaba a las sociedades de clase élite y popular. Lewis quería promover desde la escuela la literatura y que dejaran a un lado el pensamiento conservador. Él se oponía al capitalismo y al puesto que ocupaban los medios de comunicación en Gran Bretaña. En 1962, Lewis crea la revista Escrutinio, que buscaba animar a escuelas y universidades a sobrevivir al capitalismo. En 1964, los tres pioneros en el centro de Burgman crean el Centro de Estudios Culturales, que estudiaban las formas, culturas e instituciones culturales y su relación con la sociedad y el cambio social. Estos estudios tuvieron un boom y se expandieron a Estados Unidos y Australia. Los estudios culturales son un campo de investigación interdisciplinar que explora la producción y creación de significados y la reproducción de dichos significados en la sociedad. En estos estudios culturales combinan la economía política, la historia, la sociología, las teorías de la comunicación, la teoría social, la teoría literaria, también la antropología y la filosofía. Los investigadores de estos estudios culturales estudian o se interesan por acontecimientos o sucesos acondicionados por la ideología, la nacionalidad, el género, la etnia o la... Los estudios culturales es definir la cultura propia de la sociedad contemporánea a través de un terreno de análisis importante. A continuación miraremos cuáles fueron los pioneros que hacen parte de los estudios culturales. Frank Raymond Lewis, uno de los autores que busca comprender la comunicación a partir de los usos que hace la sociedad o los públicos de los medios masivos de comunicación. Hay una fuerte incidencia de los medios en las identidades culturales de los ciudadanos y los medios masivos se convierten en un lugar de disputa para la construcción de una supuesta cultura popular. Richard Garden, el autor, estudia la influencia de la cultura difundida en la clase obrera a través de los medios de comunicación modernos, tras describir con una gran finura etnográfica el paisaje cotidiano de la vida popular.
Su idea central es que se tiene cierta tendencia a sobrevalorar la influencia de los productos de la industria cultural sobre las clases populares. Raymond Williams explora el inconsciente cultural presente en los términos de cultura, de masas, de muchedumbre o de arte. Fundamenta la historia de las ideas en una historia de trabajo social de producción ideológica. Las nociones, las prácticas y las formas culturales cristalizan una visión y actitudes que expresan régimen así como sistema de percepción y de sensibilidad. Entonces, puede describirse como una historia centrada en la vida y en las prácticas de resistencia de las clases populares. Los estudios culturales pretenden salir de este dilema considerado como imposible y reductor. Este esfuerzo de superación desemboca en el nuevo descubrimiento de las formas específicas que han tomado el movimiento social y el pensamiento socialista en Gran Bretaña. El estructuralismo. El movimiento del estructuralismo lingüístico se da a comienzos del siglo XX, constituyendo los inicios de la lingüística moderna. Su iniciador fue Ferdinand de Saussure, quien dictaba cursos de lingüística general en la Universidad de Ginebra. Esta tiene como objetivo estudiar los problemas prestando principal atención a los aspectos de autoridad y comunicación. El estructuralismo surge en el contexto del marxismo y el funcionalismo. El marxismo dice que toda comunicación es manipulación, mientras que el funcionalismo considera que los medios de comunicación pueden ser estudiados como instituciones. ¿Pero qué es el estructuralismo? El enfoque estructuralista sostiene que los sentidos engañan. Por lo tanto, la comunicación se debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas que permitan descubrir las interacciones creadoras de sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales. El estructuralismo tiende a estudiar al ser humano desde afuera, como un fenómeno natural, no desde dentro como lo estudian los contenidos de conciencia. Trata de elaborar estrategias investigativas capaces de mostrar las relaciones sistemáticas y contrastes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo al que se le da nombre de estructuras. Algunos de los autores que podemos citar y que hacen parte del estructuralismo son Lévi-Strauss, quien afirma que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Foucault plantea que el hombre no podría ser completamente libre. El origen está en el conjunto de relaciones de poder que se establecen en cada sociedad en particular, y principalmente Ferdinand de Saussure, quien plantea las siguientes premisas partiendo de la lengua, y dice que el lenguaje es un sistema superior a la suma de todas sus partes, que los elementos del lenguaje siempre son definidos por su relación con otros elementos en un determinado momento, y que la naturaleza arbitraria de los elementos lingüísticos existen. En conclusión, el estructuralismo es el estudio de las formas, del entendimiento humano, relaciones de formas que funcionan identificando, delimitando y clasificando como una unidad de la lengua como expresión. Es decir, estudian el lenguaje, la cultura y la sociedad y las ciencias.